Buenas noches, hermanos. Nos volvemos a reunir para compartir un momento de oración en familia, para poder llevar a la práctica estas enseñanzas que estamos teniendo en estos coloquios bíblicos en estos días, ¿no? Hay algunas ideas que son importantes que tengamos en cuenta para poder aprender a orar con las Sagradas Escrituras, porque una cosa es conocer la Biblia, y es importante que como católicos la conozcamos y sepamos tratar de ella, sepamos explicarla, que conozcamos cada una de sus etapas, cómo está conformada, los conceptos que ya ha ido explicando el Padre hace unos días, de revelación, de inspiración, de canonicidad, cómo entender esta separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y cada una de las partes. Pero también hay que dar un paso más, y es lo que queremos ofrecer un poco en estas pláticas, y es que entendamos aquella expresión de San Jerónimo que decía: desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Dios. Y la única manera en la que nosotros podemos, o una de las mejores maneras en la que nosotros vamos a conocer las Escrituras y hacerlas nuestras, hacerlas parte de nuestra vida, saborearlas, disfrutarlas, es por medio de la oración a través de ellas. Y es así que en la Iglesia Católica, entre los muchos tesoros que tenemos para compartir, para crecer en la fe, para aprender a amar a Dios, hay un método que es totalmente conocido, que es el de la Lectio Divina, la lectura de la palabra de Dios. Pero vamos a aplicarla en este pequeño taller de 2 sesiones de 2 maneras, ¿no? La Lectio Divina se puede dar de una manera personal, y es una de las herramientas con las que yo o cada uno de nosotros vamos a poder aproximarnos al texto sagrado, y la Lectio Divina se puede hacer de manera grupal. Y también es una iniciativa interesante en estos días que estamos en casa, que junto con el rosario, el poder seguir la misa, las distintas oraciones, haya momentos en los que como familia podemos disfrutar de la palabra de Dios, de la riqueza de Dios mismo que habla. Y aquí viene una expresión muy interesante, que es algo que decimos en la misa, ¿no? O lo que acabamos de decir. Cuando hablamos de la Biblia, decimos una cosa: palabra de Dios. Es Dios quien nos habla. Y en la oración bíblica, como en la oración en general, hay que tener en cuenta un criterio que es muy enriquecedor para nuestra vida interior. Una expresión que usaban los padres del desierto respecto al cuerpo humano. Y decían: en la oración recuerden una cosa, decían los padres del desierto: Dios nos ha dado una sola boca y 2 orejas. Y decían: ¿por qué? Porque en la oración, más que hablar, lo que hay que hacer es escuchar a Dios. En la oración el secreto, en la oración bíblica, en la oración mental, en la oración de contemplación, el secreto es callar no solamente nuestra voz exterior, sino nuestra voz interior, para que podamos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y en función a eso que Dios nos dice, podamos nosotros configurar nuestra vida. Vamos pues a dar algunos pasos en la comprensión de estos misterios, ¿no? La Lectio Divina se podría decir que se separa en 4 partes, en 4 grandes bloques que vamos a explicar ahora. La primera parte es fundamental. Cuando uno va a acercarse a la Escritura, podríamos hacerlo de muchas maneras, ¿no? Una forma muy práctica sería, por ejemplo, escuchar el Evangelio o meditar el Evangelio o las lecturas que cada día tiene programada la misa que escuchamos. Cada día en el calendario litúrgico católico tenemos una lectura designada que va de acuerdo al tiempo litúrgico que se está viviendo. Esa sería una buena práctica, y creo que hoy por hoy tenemos todos, o la mayoría de nosotros, los medios para incluso recibir ese evangelio diario o las lecturas de cada día por medio de nuestros celulares, de una computadora, de una tablet. Es facilísimo acceder. Ahora, también podríamos, y lo tenemos de hecho, es una gran iniciativa, en las hojitas dominicales están las lecturas que se ven durante esta semana, y sería también
también muy expresivo tomar la Biblia en nuestras manos y buscar cada uno de esos textos. Esa sería una muy buena práctica. Entonces, aquí viene el primer paso en este trabajo de meditar en la palabra de Dios. El primer paso es la lectura del texto que uno va a escoger, o lo que podríamos decir la perícopa, la parábola, la enseñanza. Recordemos algo, y se ha explicado ya en el curso de Biblia. En la Sagrada Escritura hay muchas formas de escribir, ¿no? Hay relatos que son históricos, hay anécdotas, hay momentos de la vida de Jesús, hay discursos, hay recomendaciones, hay meditaciones, hay himnos. Cada uno se puede usar en los distintos momentos de nuestra vida. Una buena manera de empezar a escoger textos, ya se los dije, es el Evangelio diario. Otra podría ser que empecemos a leer un Evangelio y cojamos el orden cronológico, ¿no? En el orden como aparece en nuestra Biblia, ¿no? Y empecemos por el capítulo primero y vamos avanzando. Lo importante es, lo primero, definir qué cosa vamos a leer. ¿Qué cosa vamos a leer? ¿Con qué vamos a leer? ¿Qué cosa vamos a leer? Y empeñarnos en esa lectura. La primera cosa que debemos preguntarnos es, ¿qué cosa dice ese texto en sí? ¿Qué cosa dice ese texto en sí? Ese es el primer paso. Antes de preguntarnos cosas sobre el texto, entrar en meditación, profundizar, rumiarlo, lo primero es que ubiquemos qué dice el texto en sí. ¿De qué va ese texto? ¿De qué va? ¿Qué cosa está hablando ahí Jesús? Y aquí podríamos usar algunas cosas interesantes, ¿no? Mientras vamos leyendo, y hay que leer ese texto 1, 2, 3, la cantidad de veces que nos sea necesaria para familiarizarnos con el texto que estamos leyendo, podríamos dar un siguiente paso. Subrayar, por ejemplo, los verbos que se expresan en ese evangelio o en esa perícopa, ¿no? Por ejemplo, si es un pasaje del Nuevo Testamento en el que el protagonista es Jesucristo, buscar los verbos que son las acciones que Jesús realiza, ¿no? Y centrarnos en el comportamiento de Jesús. Se pueden también subrayar los adverbios, los adjetivos, para entender los sentimientos del corazón que están presentes en el pasaje que estamos meditando, ¿no? Otra pista podría ser, por ejemplo, otra manera de ver el texto en sí, podría ser, por ejemplo, buscar las palabras o las expresiones que se repiten constantemente, como el Evangelio de hace 2 domingos. Por ejemplo, que salía esta expresión, el que fue ciego, y que se repite unas 3, 4, 5 veces. Entonces, ya teniendo ese, se podría decir, análisis, conocimiento, profundización de lo que estoy leyendo, ya me puedo yo empezar a adentrar en ese misterio en el que Dios nos va a hablar. Ese es el primer paso, meternos en el texto en sí, en el texto en sí. La Biblia, cuando nosotros nos acercamos a la lectura de la Biblia, tenemos que imaginarnos que no nos estamos acercando a leer un texto muerto, sino es las palabras de un Dios vivo. Por eso nos acercamos a la meditación de la palabra de Dios como a una conversación, como a un diálogo. Por eso les decía hace un momento qué importante es escuchar. Escuchar estas palabras que dice el Señor, que nos dice el Señor en el Deuteronomio, ¿no? Escucha, Israel. Escucha, Israel. El primer paso es escuchar. ¿Cómo vamos a escuchar ahora nosotros esas palabras? Leyendo varias veces el texto. Ubicarnos en el texto en sí. ¿Qué quiere decir el texto como tal? Limpio, puro, como lo plantea la Escritura. Ese es el primer paso. Y en ese texto ubicar, como les digo, verbos, frases, palabras que me van a ayudar luego al siguiente paso de la lección divina. Hasta aquí espero que tengamos claro el panorama. El siguiente paso que hay que dar luego de que hayamos visto qué nos dice el texto en sí es lo que llamamos la meditación del texto. La meditación del texto. Y en ese sentido surgen aquí algunas preguntas fundamentales, ¿no? En la anterior, la pregunta era, ¿qué dice el texto?
Esa es la primera pregunta en la lectura. En la meditación, las preguntas cambian. Ya no es qué dice el texto, sino qué me dice el texto a mí en concreto. En este momento de mi vida, en esta situación en la que estoy, en lo que me está pasando, en lo que yo vivo, en mi día a día. ¿Qué me dice ese texto a mí? Y en el caso de que hagamos la lección divina no de manera individual, sino de manera grupal, una vez que me pregunto, ¿qué me dice el texto a mí? Si estamos en familia, podríamos preguntarnos, ¿qué nos dice el texto a nosotros en familia en este momento en concreto, ¿no? Este texto del Evangelio, ¿qué nos quiere decir a nosotros en concreto? ¿Cómo nos va a iluminar? ¿Qué luces nos da? ¿Qué cosas necesito yo saber para entrar en esa meditación? La meditación es que yo voy como que rumiando ese texto, lo voy saboreando, lo voy desmenuzando, voy disfrutando cada una de las palabras, de las frases, de los elementos que componen ese texto. Ese es el siguiente paso, el de la meditación. Y en esa meditación uno tiene que ya ir confrontándose con el texto. El texto de las Escrituras debe ser siempre como un espejo en el cual yo me miro. Y me miro desde la palabra de Dios. Y esa palabra me interpela, esa palabra me interroga, esa palabra me llama la atención, esa palabra me dice algo en concreto. Es como se dice criollamente, ¿no? Hay que sacarle el jugo, exprimirla, disfrutarla al máximo. A veces nos puede pasar de repente en la meditación de un texto bíblico que hayamos escogido un texto amplio y de repente hay una frase, una expresión que nos cautiva. No es necesario, por ejemplo, ahí avanzar y avanzar cuando ya estamos en ese segundo paso de la meditación. Hay que disfrutar al máximo esa frase, volverla a leer, volverla a repetir, volverle a preguntar a Dios una vez más, ¿qué me dices a mí en concreto con eso? ¿Cómo llevo yo esta frase de tu palabra a mi realidad, a mi vida, a mi manera de obrar, a mi manera de actuar? A veces hay textos del Evangelio que realmente son bastante, nos confrontan directamente, ¿no? Son cosas que el Señor reclama y tú dices, uy, esto no lo estoy haciendo bien, esto no lo estoy viviendo como debería vivir un católico. ¿Cuánto tiempo llevo postergando esta actitud? Ese es un buen desenlace de esta meditación, que las palabras que vas leyendo te van confrontando. Luego de este pasar por la meditación, y casi de manera natural, se dará el siguiente paso, que es la oración. Es escuchar a Dios. Luego de haber escuchado su palabra, hay que dejar que su palabra haga eco, resuene en mí. Y para ello es importante, una vez más, el silencio. En ese irse confrontando con la palabra que habla, llegará un momento en el que ya no necesito decir yo más cosas, sino que el mismo Dios me dirá cosas a mí. Entonces, mi espíritu, mi alma, mi inteligencia, mi voluntad, mi ser, comenzará a elevarse por esas palabras a una oración. Normalmente, cuando uno se confronta con la palabra de Dios, en este tercer paso de la oración, comienza a suceder ya casi por naturaleza que nos sale esto que se llama la oración de petición, que uno le va pidiendo cosas a Dios. Está bien, no está mal, porque la palabra de Dios, como dice la misma Escritura, es como una espada de dos filos, de doble filo, que penetra hasta lo más íntimo del ser, o sea, hasta la médula del hueso, ¿no? Hasta lo más profundo de nuestro ser nos interpela la palabra de Dios. Entonces, en ese momento en el que la palabra ha entrado, lo normal es que a veces uno comience a decir, mira, Señor, me doy cuenta de esto,
estoy empezando a caer en la cuenta de esto, nunca había visto esto, y ahora que estoy meditando tu palabra, lo comienzo a entender, lo comienzo a comprender. Entonces, mi meditación pasa a ser una oración de petición que se puede convertir en una oración de súplica, pero que se debe convertir también en una oración de acción de gracias. Una oración en la que yo, por la luz de la meditación de la palabra de Dios, le debo agradecer al Señor que me permite conocer la realidad como Él la ve, que me permite conocerme a mí más en profundidad y que me permite sobre todo conocerlo a Él por medio de sus propias palabras. Ese es el paso de la oración. Aquí podemos demorarnos un poco más de tiempo, ¿no? Cuando hagamos la lección divina, por ejemplo, en familia, este paso será distinto, ¿no? Porque primero leeremos todos y compartiremos lo que el texto dice, ¿no? Luego podremos compartir lo que me dice a mí y lo que creemos que le dice a nuestra familia. Y en este tercer momento tendría que venir una oración de alabanza de la familia, ¿no? Que la familia, con el texto meditado, con las palabras ya rumiadas, comencemos a decir una oración conjunta, ¿no? El padre de familia lo puede hacer, uno de los hijos, la esposa, cada uno podríamos empezar a hacer una oración suplicándole a Dios que eso que hemos visto, eso que hemos meditado, eso que hemos contemplado, lo podamos hacer realidad en nuestro día a día. El último paso, y es a veces el paso en el que cuesta un poco más entrar, es en el de la contemplación. Y en este tercer paso es como, si se dan cuenta, lo interesante de este método de la lección divina es que cada cosa va por su propio peso, ¿no? Primero es el análisis del texto, luego lo que el texto me dice a mí, luego lo que el texto me mueve a mí a decirle a Dios y lo que Dios me quiere decir. Pero ya después de esta oración de súplica, de acción de gracias, de petición, debemos dar un siguiente paso, que yo me deje llevar por esa palabra a contemplar el misterio de Dios que me habla. Y ahí muchas veces no es necesario decir cosas. Ahí hay que aprender a callar para que sea Dios el que hable. Una vez más, lo más importante en todo este proceso de orar con la palabra de Dios es dejar espacio a Dios que hable por medio de su palabra, que Dios me diga cosas concretas. Y ese proceso en el que yo ya como que casi de manera intuitiva empiezo a escuchar las cosas concretas que Dios me va a decir, comienzo a disfrutar del mismo Dios, es la contemplación. Es ese espacio en el que nuestra mente, nuestro corazón, como que se transportan al misterio de Dios, al mismo corazón de Dios. Es ahí lo que decía, no recuerdo realmente cuál santo era el que contaba esta anécdota de él miraba todos los días en la parroquia en la que tenía cargo un hombre que entraba todos los días a la capilla, se sentaba en la primera banca y se ponía a mirar, a contemplar el sagrario, al Santísimo, y se quedaba largo tiempo ahí. Y a este sacerdote santo le llama un día la atención qué es lo que hacía este hombre durante tanto tiempo en la capilla. Y un día espera que salga y lo ataja y le dice, ¿podemos conversar? Dice, claro. Dice, te quiero preguntar algo. ¿Qué haces en este momento? Y el hombre le responde una cosa sublime y hermosa. Le dice, Él me ve y yo lo veo. Él me mira y yo lo miro. Eso es lo que sucede todo el tiempo que estoy en la capilla. Esa es la contemplación. Cuando ya las palabras
no alcanzan, cuando ya los pensamientos sobran, cuando ya los sentimientos se desbordan, cuando nuestra alma entra en comunicación directa con Dios. A eso debe llevarnos la meditación de la palabra de Dios. Y se podría decir, esos 4 pasos son el método normal. A mí me gustaría agregar un 5.º paso, que si ustedes en algún momento compran un manual o buscan en internet cómo hacer la lección divina, no aparece, pero me parece muy apropiado, porque a veces podríamos quedarnos un poco como que muy sublime en contemplar la palabra de Dios y nos olvidamos que tenemos un día a día nosotros, que luego de salir de este meditar la palabra de Dios, tenemos que afrontar nuestra realidad como es, con el trabajo, con el cansancio, con los miedos, con las alegrías, con los gozos que tiene la vida. Entonces, el siguiente paso, que no aparece en este listado, pero que me parece importante trabajar, es plantearnos un propósito. O como en la meditación personal de la palabra de Dios, en la lección personal, un propósito para poner en práctica ese día. O al día siguiente, si de repente hago mi lección en la noche, para ponerlo en práctica al día siguiente. Y como familia, si hacemos la lección en familia, por ejemplo, para meditar el evangelio que toca este domingo, o no sé, por ejemplo, la próxima semana es primer viernes de mes, primer día del corazón de Jesús. Meditar ese primer viernes, que sea practicar en hacer la lección del evangelio que toca, o las lecturas que tocan en el primer viernes. Ponernos un propósito a hacer como familia, una cosa concreta, una práctica concreta, medible, real, que podamos la siguiente semana que hacemos la lección decir, a ver, nos pusimos el propósito esta semana de esto en concreto, ¿cómo vamos en el cumplimiento de ese propósito? Ahí estamos dando un paso más, un paso más. Entonces, aquí viene un paso también que me gustaría comentarlo con ustedes, ¿no? En esto de y lo voy a decir por 4ª vez, ¿no? Esta actitud fundamental de escuchar. De escuchar. Hay que estar muy atento a cada uno de los detalles. Por eso, cada paso es importante. En el primero, y lo vuelvo a repetir, en el primero es ver lo que dice el texto en sí. El segundo, lo que me dice el texto a mí. Escuchar a Dios. Y con esa escucha, ir a la oración, llegar a la contemplación. Cada cosa va a caer por su propio peso en la oración. A veces nos costará más dar estos pasos, ¿no? De repente al comienzo nos tomaremos más tiempo en la lectura. Ya en la medida que vayamos trabajando nuestra oración por medio de la meditación de las Sagradas Escrituras, de repente luego le daremos más tiempo a la parte de la meditación en la oración con las Sagradas Escrituras. La siguiente, de repente, en más tiempo le dedicaremos al momento de la oración. Lo ideal en el tiempo es que la mayor cantidad de tiempo en esta lección suceda aquí, en la contemplación. Que nosotros que hemos escuchado a Dios que nos habla, podamos dejarnos transportar, iluminar, bendecir por el amor de Dios que nos habla. Este es el 4º paso que hay que dar. Y para que podamos ponerlo en práctica, hoy vamos a hacer juntos una práctica de esta lección divina, ¿no? Vamos a juntos poder meditar un texto y les voy a pedir que busquen en sus casas. Bueno, me imagino que obviamente si vamos a trabajar la meditación de la palabra de Dios, espero que tengan todos sus Biblias a la mano. Si no las tienen, manden al más pequeño y rápido de la casa a traerla para que podamos buscar en las cartas de San Pablo, la carta a los Gálatas, el capítulo 6, el capítulo final, que es un texto, en general, toda la Sagrada Escritura es impresionante, pero hemos querido, conversando con los padres aquí, meditar hoy este texto,
y al final de la charla vamos a subir el texto que meditaríamos en la lección del día de mañana, cosa que ya ustedes lo pueden ir leyendo. Entonces les repito, es la carta a los Gálatas, Nuevo Testamento, después de los Evangelios, el capítulo 6, los versículos del 1 al 10. Eso es lo que vamos a meditar en este momento. Ustedes se darán cuenta, y no sé si ya esto lo ha explicado el Padre Gino en las reflexiones bíblicas, pero las Biblias, las versiones que tenemos de la Biblia, cambian algunas expresiones de acuerdo a la traducción, ¿no? Porque recuerden que el texto original de las Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, está en griego, el Antiguo Testamento está en hebreo. Luego se ha traducido al latín, al español, al alemán, al francés. Entonces, hay expresiones que en nuestro idioma no tienen un equivalente. Hay expresiones que en nuestro idioma quedan muy, muy pequeñas. Entonces, a veces, o frases, lo que se llama frases idiomáticas. Hay expresiones en un idioma que si tú la traduces de manera literal a otro, no te suena nada, no te dice nada. Pero esa frase, en ese idioma en concreto, encierra una idea. Entonces, al momento de traducir la Biblia, hay algunos autores, de acuerdo a la versión de la Biblia que se está usando, la traducción que van a tener. Yo estoy usando para la lección de hoy la versión de traducción de la Biblia de la Universidad de Navarra. Incluso la Universidad de Navarra tiene el texto normal y tiene el texto para Sudamérica, que cambia el uso de vosotros, os, muy propios del español clásico, por la manera en la que nos expresamos en Latinoamérica, con el ustedes, nosotros, el los. Entonces, espero que ya tengamos las Biblias en casa y vamos a meditar juntos este texto. Vamos a dar este primer paso a leerlo para poder luego comentar lo que dice el texto en sí. Una vez más es Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 10. Y dice: hermanos, si a alguien se le sorprendiera en alguna falta, ustedes que son espirituales, corríjale con espíritu de mansedumbre, fijándote en ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina que es algo sin ser nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su propia conducta, entonces podrá gloriarse solamente en sí mismo y no en otro, porque cada uno tendrá que llevar su propia carga. Que el discípulo comparta toda clase de bienes con el que lo instruye. No se engañen, de Dios nadie se burla, por lo que uno siembre, eso recogerá. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque si perseveramos, a su tiempo recogeremos los frutos. Por tanto, mientras disponemos de tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ustedes lo tienen en casa. No he puesto a propósito el texto porque como cada uno en casa puede tener una versión distinta de la Biblia, vamos a ir analizando en esta primera parte. Vamos a intentar dar un análisis de lo que dice, una vez más, el texto en sí. ¿Qué nos está hablando San Pablo a los Gálatas y en los Gálatas a todos los católicos, ¿no? En primer lugar, pone esta expresión, ¿no? Esta idea que en las Biblias de ustedes de repente sale otra cosa. Dice: hermanos, si a alguno se les sorprendiera en alguna falta,
ustedes que tienen el espíritu, o que son espirituales, otras traducciones dice, corríjale con mansedumbre, y otras versiones de la Biblia dice, corríjale con humildad. Lo primero es, nos está invitando a practicar una acción propia del cristianismo, ¿no? La corrección fraterna. Pero hace una advertencia, fijándote en ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Es decir, San Pablo nos está advirtiendo de que es importante ayudarnos en la vida familiar, en la vida de la comunidad, a corregir las faltas visibles, las acciones concretas que hay que mejorar, pero siempre con un espíritu manso y humilde, y fijándote en que tú también te puedes equivocar, que tú también eres pecador, que todos somos pecadores. Ese es el primer paso, lo que quiere decir el texto en sí. Dice luego, lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. O sea, la responsabilidad por el bien del otro, ¿no? Dice, porque si alguno se imagina que es algo sin ser nada, se engaña a sí mismo. O sea, aquí lo que está tratando de decir Pablo, o lo que tratamos de entender, es que la primera responsabilidad es la de estar bien yo delante de Dios. En ese sentido es no ser algo, no es que está despreciando a las personas, sino que la primera preocupación, o sea, por lo que realmente valemos, es por que somos hijos de Dios, por la gracia de Dios en nosotros. Lo que esté fuera de eso, no nos conviene, dice. Que cada uno examine su propia conducta, entonces podrá gloriarse solamente en sí mismo y no en otros. O sea, nos está diciendo el texto que en el examen de conciencia, lo primero es examinarme a mí mismo y no estar examinando las actitudes de los otros. Eso es lo que quiere decir, que yo me debo mirar a mí, más que ver la actitud del otro, que nos puede pasar. Aquí voy a adelantarme un pedacito en la meditación, ¿no? Pero aquí nos puede pasar lo que a veces a algunas personas les sucede o nos sucede en la confesión, ¿no? Que decimos, hice esto, pero porque tal persona, porque me dijeron esto. No, el texto es claro, examínate tú primero, tu conducta, examínate tú, para que, en ese gloriarse quiere decir, para que te analices a ti mismo. No se te va a pedir que des justificación de la conducta de otro. Dice, porque cada uno tendrá que llevar su propia carga. Es decir, cada uno es responsable de sus propios actos. O sea, hasta aquí vamos viendo que San Pablo nos está invitando a tener una actitud. Una actitud. ¿De qué está hablando? De actitudes que debemos tener nosotros los católicos. De eso va hasta ahorita el texto. Actitudes respecto a la corrección fraterna, respecto a cómo debo corregir, actitudes respecto de cómo me debo comportar conmigo mismo, ¿no? Dice, que el discípulo comparta toda clase de bienes con el que lo instruye. En algunas versiones de la Biblia dice, el catecúmeno comparta como la de Jerusalén, todos sus bienes con el catequista. Es decir, que haya una verdadera práctica de caridad, una preocupación, ¿no? Y aquí viene una frase que realmente es brutal, ¿no? No se engañen, de Dios nadie se burla. Yo cuando leo este texto, las veces que lo tengo que meditar y realmente aquí en confianza le digo que este texto lo he meditado muchísimo, esta expresión, y me produce un santo temor, ¿no? De Dios nadie se burla. A veces tenemos esa como astucia, viveza, que nos queremos creer más pilas que Dios, ¿no? Y dice, de Dios nadie se burla. Y este texto iría perfecto de la mano con un texto del Eclesiástico que dice, los ojos de Dios son 10.000 veces más potentes que el sol, y descubren y ven los sentimientos más profundos del corazón. Dios lo ve todo,
no podemos engañarlo. Nos podemos engañar nosotros, podemos engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. De Dios nadie se burla. Porque lo que uno siembre, eso recogerá. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. Y el que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. Es decir, vamos recordando, el texto nos está hablando de actitudes. Las actitudes que debemos tener, cómo debemos proceder. Pero a la vez nos está diciendo que estas actitudes, o nuestra accionar, tiene consecuencias para la vida eterna o para el castigo eterno. O sea, no es que no pasa nada, sí pasa. Es lo que nos está diciendo el texto. No nos podemos burlar de Dios. Dios toma en serio lo que nos sucede. Dice, finalmente, las últimas dos líneas dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque si perseveramos, a su tiempo recogeremos el fruto. Una vez más, y va a ser la idea, ya estamos, creo que tenemos claros todos en esta primera parte de la lectura, es que el texto de lo que va hablando, el sentido de este texto es actitudes. Actitudes que debemos tener como católicos, dice. No nos cansemos de hacer el bien, porque si perseveramos, a su tiempo recogeremos el fruto. Por lo tanto, mientras disponemos de tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Qué precioso. O sea, realmente este texto, como la mayoría de textos de la Escritura, es magistral. Disponemos aún de una cosa valiosa, de tiempo. Dios nos pide, por medio del apóstol, por medio de tu parroquia hoy, que el tiempo, que tu tiempo lo dediques para hacer el bien. En otras palabras, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Creo que todos hemos escuchado esta expresión alguna vez, ¿no? El tiempo es dinero, solemos decir. Hay un obispo o arzobispo que decía, el tiempo para los católicos no es dinero, el tiempo es salvación. En la medida que tú uses tu tiempo, o cómo uses tu tiempo, alcanzarás lo que dice San Pablo aquí. Cosecharás para la vida eterna o cosecharás para la corrupción. Sembrarás en el tiempo para el espíritu o sembrarás para la carne. De lo que va ahorita, el texto es de actitudes. Actitudes. Ahora, para dar este segundo paso de la meditación, queríamos invitarlos a que cada uno en su casa vaya, con lo que hemos ido diciendo, vaya comentando el texto. Vayan haciendo una meditación de estas palabras que hemos leído o que están leyendo en casa. Y lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a abrir, ustedes se darán cuenta que hemos sacado los comentarios de la transmisión. En este momento vamos a abrir los comentarios y vamos a aventurarnos, es una aventura realmente, a que una familia o dos familias o algunas personas puedan intervenir en vivo. A ver, ¿qué es lo que, antes de yo decir lo que el texto me ha dicho a mí, ya no lo que el texto dice en sí, este paso, lo que el texto me ha dicho a mí, que meditemos y que podamos compartir ante todos, un par de familias, lo que el texto les está diciendo a ellos. A ver, no sé si ya podemos acceder. Ya se están conectando. Voy a ir un segundito para acá para que podamos ver que se puedan conectar.
A ver. Bien lamparosos estos audífonos, pero es para que yo pueda escuchar lo que, lo que vamos a hablar. ¿Se han podido conectar ya? Luz Sí, María, ¿nos escuchas? perfectamente. ¿Me escucha, hermano? Perfecto, la escucho yo y la escuchan todos. Y la ven también. Bueno, Entonces, como esta parte de la meditación, en esta lección, a ver, compártanos usted un poco lo que este texto de la escritura le ha dicho. en este tiempo, para mí es una invitación. El texto me está invitando a examinarme, a ver cómo están mis actitudes, cómo está mi ayuda a los demás. Y al saber que ayudar al otro tiene que estar presente en mi cada día. Revisar esas actitudes que a veces pues pensamos que nosotros no somos capaces. Este momento especial nos ha hecho ver a todos que realmente no tenemos ningún valor especial y que todos somos vulnerables. Esa vulnerabilidad ante la vida que me invita a mí a hacer un encuentro más íntimo con el Señor para revisar y para decirle, Señor, aún tengo tiempo para mi salvación. Exacto. Qué genial esa última parte. Que tenemos aún tiempo, ¿no? Que Dios todavía nos da a algunos, porque hoy podemos decir eso, ¿no? Algunos nos da todavía tiempo para trabajar en nuestra salvación. ¿Alguna cosa más que le gustaría agregar? Creo que esto es lo más importante, saber que no solamente tenemos que trabajar en nuestra salvación, sino en la salvación de los demás. En estos momentos, la oración por el otro, es un factor muy importante. Excelente. Muchísimas gracias, Luz María, por compartir con nosotros este momento de meditación de la palabra y vamos a dar pase a otra familia. A ver, muchas gracias, Luzma, que Dios le Gracias, bendiga. hermano. Gracias. Si lo que estamos viendo, lo que ha dicho Luz María es verdad, ya estamos en esta parte de la meditación, ¿no? De preguntarnos, una vez que hemos analizado el texto en sí, ¿qué cosa me quiere decir ese texto a mí en concreto, ¿no? O a nosotros en concreto. Entonces, ya hemos pasado la primera parte juntos de leer, de explicar, recordar que este texto se refiere a actitudes que nos está pidiendo tomar respecto de nuestra manera de vivir y ahora nos decía Luzma que por ejemplo ella lo ve como una manera de una preocupación por la salvación de los demás. Tenemos ya Estamos esperando una segunda intervención. Estamos en vivo, así que estamos disfrutando de esto. Me dicen que hemos conectado con los San Pedro La Lama. Rubén, Belén, yo no los veo, los escuchan todos y los ven todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hermano, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto, qué Para gusto. Gracias. Para nosotros la lectura fue totalmente clara. Lo que San Pablo en su carta a los Gálatas está diciendo es que prácticamente nos enseña a ser generosos con nuestros semejantes, tratar de llevar los unos la carga de los otros sin olvidarnos tampoco nuestras propias cargas. Claro. De alguna manera lo que nos dice también es que aquel que se cree algo sin ser nada, a él mismo se está engañando, pues ante los ojos de Dios eso es totalmente imposible. La vanidad de las personas muchas veces hace que actúen e inclusive compartan la carga, pero lo hacen solo por exhibirse, lo que ante los ojos de Dios nunca será bien visto. Entonces, en estas épocas de crisis tan profundas, existe una enorme oportunidad de redimirnos ante Jesús por medio de compartir la carga con el semejante. No, sí, totalmente, totalmente. Es una
Muy buena intervención. Muy, Lo que entendemos como familia nosotros, Pablo a la carta a los Gálatas nos da una analogía de la siembra y la cosecha. Nos incentiva a hacer el bien a nuestro prójimo. Y sobre todo pensamos que como cristianos debemos siempre trabajar por un bien común, que es incentivar nuestra fe, incentivar los caminos a la santidad, para que todos podamos disfrutar de lo que es la vida eterna. Genial. Realmente digo, en esta crisis profunda, no solo Dios nos invita a cambiar para bien y para ayudar a los demás también. Yo también Claro. creo que Dios nos invita a renacer como personas para dejar atrás todos nuestros pecados y crecer como personas humildes. Esto que acabas de decir al final es tal vez la clave de la verdadera actitud a la que San Pablo quiere que lleguemos, ¿no? A la humildad. Hay que ser humilde para poder ver nuestras faltas. Hay que tener muchísima humildad para poder corregir al otro. Hay que ser humilde para reconocer que a veces nos empeñamos en sembrar no en el camino correcto, sino en el camino que no conduce a la vida. Hay que ser humildes para que podamos buscar hacer el bien en todo momento. Hay que ser humilde para aceptar la corrección que nos hacen. Esa última frase es, este muchacho es genial, ¿ah? Esa frase está genial. Sí, perfecto. De verdad que muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por su intervención. Gracias, hermano. Bendiciones. Cuídense. Chao. Chao. Vamos a seguir. Qué genial esto. Está divertida, creo, esta intervención. Nos quedan ya pocos minutos para terminar, pero sí, yo creo que tenemos muchas ideas, ¿no? Yo les voy a pedir una cosa más, que terminando esta primera sesión, cuando ya cerremos la transmisión, ustedes quédense un rato en casa, en familia, y esto que acaban de hacer esta familia, Luz María, lo hagan ustedes. Que se pregunten, que de repente podamos volver a leer el texto, que se pregunten qué les quiere decir primero a cada uno y luego qué creen que nos puede decir a los demás. Efectivamente, este texto nos habla de actitudes que hay que tener respecto a nosotros, o sea, como se podría decir como un cuadrante, ¿no? Como un cuadrante. Primero, yo respecto de Dios. No lo voy a decir en el orden que aparece en el texto, sino en el orden en el que debemos enfocarlo, ¿no? Yo respecto de Dios. ¿Cómo estoy? ¿En qué estoy empeñándome? ¿En qué estoy gastando mi vida? ¿En qué me estoy esforzando? ¿En qué estoy poniendo mis sueños? Yo delante de Dios. El primer paso. Yo hacia arriba, ¿no? El primer cuadrante. El segundo cuadrante me dice, para yo poder ver eso, cómo estoy yo delante de Dios, tengo que ver la actitud, cómo estoy yo hacia mí mismo. Una vez más, ¿en qué estoy sembrando? ¿Hacia dónde está apuntando mi vida? ¿Hacia dónde está apuntando mi vida? El tercer cuadrante se podría decir es yo con respecto a los otros. ¿Cómo vivo yo mi actitud de ayudar, esto que decía Luz María, de ayudar a la salvación de los otros? ¿Cómo lo hago? De repente, una corrección oportuna, una recomendación. A veces no es necesario ni siquiera decir algo, sino, y debería ser el propósito real de nuestra vida, que nuestra vida sea de tal manera que el solo hecho de cómo vivimos debería ser un reproche para los que no viven conforme al Evangelio. Ese sería el principal testimonio. Que me vean a mí, ¿por qué siempre soy puntual en llegar a clases o llegar al trabajo? Siempre pongo el hombro cuando hay que sumar una iniciativa. Siempre trato de estar de buena actitud. Preocuparme por hacer el bien al otro. Y otro propósito que lo dice la lectura de hoy es ayudar con humildad a corregir a mi prójimo. Con humildad. Sin humildad
estamos perdidos. Todos. Hay que aceptar la corrección, a veces quedarse callado. También el hecho de corregir, y aquí hago una observación, ¿no? El hecho es, hay que corregir, hay que ver a los demás, pero también hay que ser oportunos para corregir, ¿no? A veces hay que esperar que se me pase un poquito a mí la ira, que se me pase el coraje, y ya recién, ya calmado, con cosas objetivas, voy a decirle a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a este trabajador mío, a este compañero de trabajo, a mi jefe, en fin, hagamos esto, se puede hacer de esta manera, ¿no? Y el último cuadrante sería yo respecto de lo que me rodea, ¿no? De lo que me rodea. Porque podemos tener muchas cosas o pocas cosas, pero podemos estar enfrascados en lo que tenemos. Y ahí estar sembrando para la corrupción. Para la corrupción. Me venía a la cabeza una historia, pero no me la acuerdo bien, así que no la voy a contar. Se las debo para mañana. Entonces eso. Y con estos elementos, ya con cada uno, ahorita lo hemos hecho un poco más dinámico, más gracioso, pero ya cada uno en su oración personal debe confrontarse. Que yo pueda decir las cosas, que yo pueda tener la humildad para reconocerme delante de Dios, para ver en qué estoy empeñándome. A mí, una vez más, esta frase creo que la que condensa un poco más de contenido es: lo que uno siembre, eso cosechará. Lo que uno de eso cosechará o vida eterna o corrupción. Ahí hay un espacio para orar, para hacer un examen de conciencia y preguntarnos realmente cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Y ya el siguiente paso será, y hacer algo que no he hecho yo en esta charla, sino hacer silencio para poder entrar en esta última etapa, en la contemplación del misterio de Dios. Vamos a avanzar hoy hasta aquí, hasta este momento. Yo les pido una vez más, se los decía hace un rato, pero que en casa, otra vez, ahorita terminando así, como dicen, en calientito, demos juntos este último paso, cada uno en casa. La oración, fruto de la meditación de lo que acabamos de leer, y si alcanzamos a contemplar alguna gracia, alguna cosa, la podamos compartir. Muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos en estos días, muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas y por dejar entrar a Dios a sus casas por medio de este canal. Que el Señor les conceda la alegría, la gracia de llevar adelante este momento, y mañana los esperamos nuevamente a las 7:45 de la mañana para la misa, a las 6 de la tarde para la plática bíblica con el Padre Gino, y a las 8 de la noche para una nueva sesión de Lección Divina en Familia. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos das una oportunidad más para conocerte, para amarte, para servirte. Te suplicamos que nos des la gracia de aprender a meditar en tu palabra, de hacer de esa lección divina una práctica constante en nuestra familia, y que por medio de este conocimiento en la Biblia, de este conocer tu palabra, podamos tener una verdadera relación contigo. Que tú nos puedas hablar, que tú nos puedas iluminar, que tú nos puedas sanar, que tú nos des la fuerza para caminar en un camino recto de santidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una buena noche y que el Señor les bendiga. Muchas gracias.